mi nombre es Denise y el día de hoy vamos a hablar sobre algunas de las estructuras que conforman el tronco y el tórax. Entre ellas voy a mencionar el esternón, las aberturas del tórax, también voy a mencionar algunos de los músculos más importantes que forman parte del tronco, del tórax y del abdomen. Así que comencemos. Comenzando por el esternón, es un hueso plano y a la vez corto que se encuentra ubicado en la parte anterior y medial del tórax. Está dividido en tres, en manubrio, cuerpo y apófisis sifoides. El manubrio se articula directamente con la clavícula y el cuerpo se articula con las otras costillas, mientras que el apófisis sifoides es como la parte inferior del esternón que sirve para que otras estructuras se puedan insertar ahí. La escotadura yugular está situada en la base del esternón y es una escotadura cóncava hacia arriba. Las otras dos escotaduras presentes pertenecen a las clavículas. La abertura superior del tórax está delimitada por la escotadura yugular, la cual proyecta el borde inferior de la segunda vértebra torácica de manera anterior y de forma lateral la primera costilla, de forma posterior el borde superior de la primera vértebra torácica. El ángulo del esternón o ángulo de Ludwig es una estructura que une el manubrio del esternón con el cuerpo del esternón. Dicha unión se produce a la altura de la segunda costilla. El primer cartílago costal se encuentra en contacto con el borde lateral del manubrio del esternón y por debajo de la clavícula. La primera costilla del cuerpo se encuentra por detrás y encima de la clavícula. Es considerada una costilla verdadera. Esto quiere decir que está unida directamente al esternón por medio de un cartílago que era el que mencionaba hace un momento y es el cartílago intercostal. Esta es la extremidad posterior del cuerpo de la primera costilla. En este nivel, la primera costilla es muy accesible si desplazamos suficientemente hacia atrás las fibras superiores del músculo del trapecio. La extremidad anterior del cuerpo de la segunda costilla se encuentra entre la primera costilla y las costillas medias, y de forma lateral se encuentra en la prolongación del ángulo del esternón. La segunda costilla en la región lateral del cuello. Para que podamos ubicarla bien, va a ser necesario que nos ubiquemos primero en la parte lateral del cuello, en el tercio externo de la clavícula, y después desplacemos el músculo trapecio hacia atrás. De esta forma vamos a sentir una densidad ósea que va a ser la segunda costilla. Como ya sabemos, las costillas son huesos largos y planos que nos van a ayudar a proteger a los órganos que se encuentran en el tórax, que son el corazón y los pulmones. Las costillas se articulan en la parte posterior de las vértebras torácicas. Nosotros contamos con 24 costillas, 12 de cada lado del cuerpo. Tenemos 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Las verdaderas se les llama así porque se articulan directamente con el esternón. Las falsas se articulan indirectamente con el esternón y las flotantes no se articulan con el esternón. Hace un momento mencioné que tenemos una abertura superior del tórax, pero también tenemos una abertura inferior del tórax, la cual es 3 veces más grande que la anterior y está limitada anteriormente por la apófisis sifoides, lateralmente por los cartílagos costales de la séptima, octava, novena y décima costilla, además de las dos flotantes. Si recorremos el borde inferior del arco costal a partir de la apófisis sifoides, podemos percibir dos depresiones, la primera a nivel de la octava y séptima costilla y la segunda a nivel de la décima y novena costilla. Ok, nosotros tenemos 12 vértebras torácicas, 7 cervicales, 5 lumbares, un sacro y un coxis. Por eso es que sabemos que entonces las torácicas van de la T1 a la T12. Pero para poder identificar la T1, primero lo más razonable sería que identificáramos la cervical 7, que es muy fácil. Cuando hacemos movimientos de flexión de cuello, la podemos ver porque es la más prominente, o bueno, en este caso la podemos sentir,
es la más prominente y de hecho si ponemos los dedos encima de la cervical 7 y debajo de ella, que sería la torácica 1, al hacer movimientos de lateralización de cuello o de rotación de cuello, se sentiría un pequeño movimiento en la cervical 7. Esto se debe a que el movimiento en sí ocurre en la cervical 6, pero todavía se siente un poquito en la 7 y en la torácica 1 ya no debe de haber nada de movimiento. El extremo anterior de la 11ª costilla está generalmente alejado del borde inferior de la 10ª, aunque en algunos casos puede estar fusionada con esta última. Se encuentra debajo de la 11ª costilla y es más corta. La extremidad anterior de la 10ª costilla puede que no se inserte en el cartílago de la 9ª costilla. En este caso, su extremidad anterior queda libre. Bueno, ahora les voy a explicar más o menos como la relación que existe entre la escápula y las apófisis espinosas. Cuando nosotros colocamos a nuestro paciente de cúbito lateral, o es decir, sobre su costado derecho o izquierdo, podemos notar que hay un ángulo suprainterno de la escápula, el cual está más o menos a una altura de la apófisis espinosa de T1, mientras que en el extremo interno de la espina de la escápula se encuentra a la altura de la apófisis espinosa de T3. Y por otro lado tenemos el ángulo inferior de la escápula que se encuentra a nivel de la apófisis espinosa de T7. Una forma de palpar las apófisis costiformes de las vértebras torácicas es poner al paciente en sedestación, es decir, sentado, y pues la persona que va a realizar la terapia debe estar en bipedestación a un lado del paciente. Vamos a tomar al paciente por los hombros, por la parte anterior, es decir, más o menos como así, y vamos a realizar una técnica que se le llama presa en cuna. Y esta técnica pues es los movimientos que está tomando o que está haciendo el terapeuta, tanto con las manos como con el cuerpo. Y esto nos va a ayudar a que el paciente pueda hacer movimientos de rotación del tronco y eso más adelante nos va a permitir que podamos notar la estructura, que de por sí es fácil verla en la mayoría de los pacientes. Este es el método de palpación de las apófisis costiformes de las vértebras torácicas y como había mencionado anteriormente, esto nos va a permitir que el paciente pueda hacer movimientos de rotación y de esa forma notaremos más estas estructuras. Entonces quedamos que nuestra columna vertebral está compuesta por 5 vértebras lumbares. Antes de estas tenemos las torácicas, quedamos que eran 12. Entonces donde acaba la 12, la torácica 12, da inicio a la lumbar 1. De ahí son 5 lumbares y se da inicio a la sacra 1. Hace un momento les había explicado cómo podemos ubicar más o menos las apófisis costiformes de las vértebras torácicas, pero también tenemos de las vértebras lumbares. Ahora en este caso vamos a colocar al paciente de cúbito contralateral, vamos a colocar nuestros pulgares en la columna y vamos a ponerlos por fuera de los músculos erectores de la columna. Vamos a empujar hacia la columna lumbar hasta toparnos con estas estructuras. Una forma en que podemos identificar las apófisis espinosas del sacro 1 es ubicar primero la lumbar 5. Una vez que ya la identificamos, el primer saliente o el primer bordecito que sentimos en dirección caudal, es decir, hacia abajo, pues ya sería el sacro 1. Pero también tenemos que identificar el sacro 2. Entonces, una forma más fácil es pedirle al paciente que adopte una posición de sedestación, es decir, sentado y un poquito encorvado hacia enfrente. De esta manera pues vamos a poder ver mejor las vértebras y vamos a identificar que el sacro 2, a diferencia del sacro 1, tiene dos crestas ilíacas o coxales. Como podemos ver, tenemos dos coxales o ilíacos, un sacro y un coxis. No sé si han notado que en la parte final de la espalda tenemos un pequeño bordecito que va más o menos como de este tamaño. Ese es la cresta sacra media.
y está dividida por 3 o 4 tubérculos. Esos tubérculos son la fusión de 5 sacros. Es decir, que a pesar de que se dice que tenemos un sacro y un coxis, ese sacro se divide en realidad en 5 y está dividido por pequeñas depresiones. Las astas del sacro se encuentran justo por encima del pliegue interglúteo. De hecho, se encuentra en la misma línea donde está la cresta sacra media, pero a nivel sacrocoxígeo. Y esta cuenta con unas pequeñas columnas que tienen unos pequeños salientes a los laterales, uno de cada lado. El hiato del sacro se encuentra, al igual que las astas del sacro, justo por encima del pliegue interglúteo. Debajo de este hay una cresta sacra media y hay una pequeña depresión. Ahí es donde se encuentra el hiato del sacro. Ahora vamos a hablar sobre algunos de los músculos posteriores del tronco, empezando por el trapecio, que tiene un origen en las apófisis espinosas de la cuarta a la 12ª vértebra torácica y tiene una inserción en la espina de la escápula, la cual está unida por una aponeurosis. El músculo del trapecio tiene un origen en el ligamento nucal y en la cervical 5 hasta la torácica 3, además de que tiene una inserción en la espina de la escápula y el acromion. Los músculos intertransversos lumbares mediales lo que hacen básicamente es mantener a la columna vertebral lumbar en su lugar e impedir que haga movimientos hacia los laterales para evitar daño. Tiene un origen en la tuberosidad de la apófisis accesoria de la cuarta a la primera vértebra y tiene una inserción en las apófisis mamilares de la cuarta a la segunda vértebra lumbar. Y ya por último voy a mencionar un músculo del tórax y uno del abdomen. Del tórax tenemos a los músculos intercostales externos, que como su nombre lo dice se encuentran en los espacios intercostales. Va desde la articulación costotransversa hasta la condrocostal. En esta figura podemos visualizar los dos músculos rectos del abdomen separados por la línea alba. Asimismo, podemos ver los vientres musculares. Podemos ver los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen, que también se sitúan por este orden.